Hoy les tengo un video para aquellas personitas que no comprenden cómo usar a Light Motion. Me encantaría que me siguieran en Instagram, también les dejo en la descripción mi server de Discord. Y bueno, vamos con el video. Antes que nada quiero decirles que ya se pueden unir al canal por solo $1. Aparte de los beneficios, me apoyarían mucho en esto, los quiero y los dejo con el video. Les dejaré en la descripción los tiempos del video para que no se les complique en la vida. Al fin pude tener esa versión 1. Aquí primero crean su proyecto, y como ven hay diferentes tipos de formatos, uno para los tistos, otro para Instagram y así. Abajo tienen la resolución y después a la que los deje su celular, y crean el proyecto. Bueno, primero pasaré por lo más útil de Light Motion, que en mi opinión son los giros y todo eso. Aquí tenemos dos imágenes, le damos un toque, hay muchas opciones, le damos en mover y transformar. Aquí tenemos 4 cositos, les explicaré para qué sirve cada uno. Este rombito en curva, ni en su casa lo conocen, así que pasaremos de una a la manita esta. Con esta pueden hacer movimientos insanos como estos, pero yo la usaré como entrada épica. Primero agregamos un rombito, yo puse uno al inicio de la imagen y otro rombito un poco antes de la mitad del clip. Aquí solo arrastran para arriba. Así estaría quedando. Ahora pasaremos a las gráficas, esto es muy importante para que se vea fluido. Vamos al coso este y aquí tendrán este gráfico, es muy simple, si quieres que vaya fluido solo acerca las líneas hacia arriba, si quieres que pase más lento solo manda las patis estas para abajo. Perdón si me explico muy mal, es raro esto, jaja. Pues como ven ya se ve más fluido, y pues pasaremos al otro coso este de las flechitas. Este sirve para dar vuelta a la capa, es muy común para las transiciones, también es muy simple, yo lo usaré para agregarle un toque a la transición. Primero agregaré un rombito keyframe un poco después del comienzo del clip, después agregan otro donde quieran que termine el giro. Ahora, en el segundo keyframe con el circuito este hacemos un giro. Si no tienen idea cuál poner, les recomiendo menos o más 60 para transiciones así, yo puse menos 53. Aquí pasan el rombito para el final. Así nos estaría quedando, aún le falta mucho. También no olviden que esto es para principiantes, y bueno, el giro le agregan una gráfica. Aquí yo le puse esta que son los dos gritos estos para abajo, recuerden que pueden modificar a su gusto. Y bueno, nos vamos al segundo coso, este es de los que más uso en Light Motion, y es para hacer los zooms. Es muy sencillo, aquí agregue los keyframes igual que hace rato, uno al inicio y el otro por allá. En el primero lo dejan por defecto, en el segundo keyframe hacen un zoom, lo configuren en 2110. Mandan el rombito al final, aquí si quieren lo dejan así, pero les recomiendo que agreguen una gráfica. Van al gráfico de giro, le dan al cosito después en los 3 puntitos y en copiar gráfica, luego van a zoom y pegan la gráfica, así nos estaría quedando. Y bueno, ya acabaríamos la primera capa, ahora hacemos lo mismo en la segunda foto. Aquí en giro agregamos un rombito al inicio y otro allá. El primer rombito le ponen el mismo giro que en la primera capa pero al revés, o sea yo le tendría que poner más 53. Luego entre los dos rombitos agregamos la gráfica que tienen copiada, ya solo le dan aquí para poner la gráfica al revés. Y bueno, ahora nos vamos al cuadrado de zoom, y agregamos igual dos rombitos, uno al inicio y otro casi al final. Al rombito del inicio lo ponen algo de zoom, yo puse el zoom que se acabó la primera imagen, o sea 2100, luego el segundo keyframe le bajé zoom, para que le diera ese toque. Aquí mejor mande el rombito al final, y bueno aquí volvemos a pegar la gráfica que tienen copiada, y le dan al coso para voltearla. A mí me gustan este tipo de transiciones de giro, esta es algo simple pero en mi canal tengo más tutoriales, ya saben. Así nos quedaría la transición. Eso sería todo sobre las transiciones. Ahora pasaremos a la opción de efectos. También esto creo que es muy bueno de Light Motion. Le damos un toque al video, le damos en efectos y en añadir efecto. Como ven hay muchos efectos aquí, unos son para los saques, otros para los colores de los vídeos, otros para los colorín y entre más. Aquí agrega este efecto de prueba ya que se ve bonito XD. Bueno aquí volví a ir a efectos y luego en desenfocar aquí agrega el desenfoque en movimiento. Este efecto le da un toque muy bueno a las transiciones y saques. Y bueno aquí copia el efecto, luego lo pega en la otra capa para que quede la transición. Bueno así de guapa quedaría, ya solo a la segunda capa le pondré este efecto que se llama baldosas sutiles, esto es para reflejar el fondo así. Y bueno después que trate de reproducir el video me saco, de igual forma ya había acabado la transición. Bueno creo que eso es todo, ahora pasaremos por algunas cosas básicas que no pueden faltar, no olviden dejar su like banda.
que andamos con lo básico, dan un toque el video, luego se van a mezcla y opacidad. Aquí tendrían esta barra verdecita que es para bajarle la opacidad al clip. Siempre uso esto al comenzar o terminar el video. Aquí, para que se vaya desvaneciendo, agregamos un keyframe al inicio y otro por allá. Al primer rombito lo configuramos en 0 y el otro por defecto. Otra cosa es cómo hacer la duración más pequeña. Le damos un toque a la capa, aquí le damos al speed y aquí ajustan la duración deslizando. Esto solo funciona en imágenes, yo hago la cámara lenta en VSESCO y Video Velocity. Y de extra le damos aquí en el más. Aquí hay muchas figuras de todo tipo. Justo en la derecha estarían sus imágenes y videos, y aquí tendrían sus audios. Y por último, para agregar textos es muy fácil, solo le dan al más de aquí. Abajo a la derecha se van a textos. Aquí escriben lo que quieran. Yo puse mi Instagram, vayan a seguir Ecofa. Y bueno, arriba a la derecha le dan un toque y agregan un color, pues le recomiendo blanco. Y aquí ya tendríamos nuestro textito. Aquí yo les recomiendo poner una fuente, le dan aquí arriba y importan una fuente, o escogen una de Dailymotion. Si quieren ponerle sombra al texto, muy simple, le dan un toque, luego se van a borde y sombra, se pasan al último cubito, activan la sombra y lo configuran. Si quieren cambiar el color, solo le dan ahí al cuadrito. Ahora les mostraré cómo agregar partículas al video. Aquí yo tengo estas, le dan un toque y aquí le dan en mezcla y opacidad, se van a aclarar y luego pantalla. Y bueno, para acabar solo serían algunos efectos básicos. Y bueno, eso es todo, espero haberles ayudado. Ya saben que si no entendieron algo o tienen alguna duda, solo dime, compartan el video ya que me esfuerce mucho. Adiós, los quiero. This